Me gusta traerles imágenes alegres, así, positivas, para empezar la predicación con un buen espíritu. Vamos a empezar pensando en cosas un poco oscuras, ¿vale? Normalmente cuando estamos aquí reunidos, estamos contentos porque estamos celebrando, y siempre, aunque uno esté pasando baches y tal, si está en un cumpleaños celebrando, pues medio se te pasa, o si estás celebrando algo, medio se te pasa. Y aquí medio se nos pasan a veces las cosas, aunque lo estemos pasando mal, pero la realidad es que muchas veces estamos así. No sé qué te transmite la imagen, pero a mí me recuerda momentos en los que, o etapas o días en los que estoy súper centrado en mis defectos, en mis fallos, en mi poca capacidad, y nos volvemos hacia toda nuestra oscuridad, nos perdemos en nosotros mismos o nos sentimos solos. No sé qué te transmite a ti, si te recuerda algún momento de tu vida, si estás pasando quizás algún momento así. Dale, Carlos. Esto me encanta. También depende de quién seas y qué momento estés viviendo. Una de mis hijas decía, pues es una imagen bonita, alguien en medio de la naturaleza y tal. A mí me transmitía, sobre todo por el color a carne con poca vida que tiene en las manos, alguien que ha sido totalmente ahogado por cientos de historias, ¿no? De problemas, de conflictos, lo que sea, y está de alguna manera pidiendo con su última fuerza, ayuda, porque lo está pasando mal. Ahí está solo también. Otra imagen. Wow, esta me siento súper identificado. Es una imagen, no es un vídeo, así que no sabemos si está en movimiento, pero al tener los dos pies juntos, creo que está ahí parado y está frustrado. Tiene varias opciones por delante y no tiene ni idea de qué hacer. Necesita quizás, no sé, un amigo, un consejo, saber qué hay más allá, qué hay después de esa curva, qué camino escoger, las dudas, la falta de guía, de dirección, que a veces también pasamos por momentos así, o de tomar decisiones importantes. ¿Qué quieres, Señor? ¿Cuál es la mejor? ¿En qué forma? Y esta es muy buena también. No sé qué te transmite esta. Si un psiquiatra la viera, pues estaríamos horas hablando, creo, con esta imagen, ¿no? Se ve un reloj como que se está descomponiendo, ¿no? Está desapareciendo, y hay ahí una chica como mirándolo en ese lugar, ¿no? Le preguntaba a una de mis hijas y me decía que le transmitía destrucción. A mí me transmite como a veces tenemos esa sensación de que se nos escapa la vida, o ya has pasado por etapas y dices, wow, no hice lo que quise hacer, o wow, podría haber hecho las cosas mucho mejor, o lo que sea, ¿no? Me acuerdo hace poco en una asignatura hablando de psicología, de las etapas evolutivas por las que pasamos, y se dice mucho que la etapa más importante en nuestras vidas es de los 0 a los 5 años o hasta los 6 años. Digo, madre mía, yo tendré a mis hijos traumatizados entonces, porque en esa etapa he sido el peor padre, ¿no? Con mucha impaciencia, muchas cosas. Y bueno, la profesora luego me decía, pero hay esperanza, las cosas se pueden ir. Digo, bueno, pero sí que tenemos esa sensación a veces de que el tiempo se nos escapa, de que se nos va la vida. Quizás estás en una de las últimas etapas de tu vida y miras para atrás y tienes esa sensación, ¿no? Soledad, falta de guía, nos sentimos perdidos, muchos sentimientos. Pero luego tenemos otro chico aquí, está mejor, ¿no? No sé si te transmite algo positivo o algo negativo. A mí me transmite algo positivo, aunque luego mirando la imagen digo, al fin y al cabo es un tío solo en el desierto, tampoco sé si estará muy bien, pero parece que está pletórico, ¿no? Parece que transmite ese sentido de satisfacción, de realización, aunque en ese momento quizás está solo, se siente acompañado y por eso se siente realizado, se siente aceptado, se siente amado, con dirección, con propósito, con guía. Y mucho más parecido a lo que nos transmite esta imagen es el personaje del texto bíblico en el que vamos a estar hoy todo el tiempo juntos, ahí anclados, aprendiendo juntos. Así que vamos a tener mucho que aprender
de lo que Dios está haciendo en el personaje que vamos a ver hoy en nuestro texto, porque transmite mucho más esto que lo de las otras imágenes, que son experiencias que muchas veces vivimos. Así que el Señor nos ayude a aprender mucho con nuestro personaje, que ahora lo veremos. Se llama Simeón. No sé si conoces algún Simeón, pero así se llama este personaje, y está así, con mucho sentido de que está donde tiene que estar, de que está siendo guiado, de tener las cosas claras hacia dónde va, sentimiento de propósito, de estar acompañado, de estar también ese sentimiento de satisfacción, de sentirte pleno, de sentirte radiante. Así que vamos a aprender, espero, mucho de este personaje. Y recordamos que estamos, si ponemos la siguiente imagen, terminando esta serie, nos estamos resistiendo a dejar la Navidad atrás. De hecho, aún están los adornos navideños, así que podemos seguir con esta serie un domingo más. Hoy acabamos, de hecho. Íbamos a acabar el domingo pasado, pero por cuestiones acabamos hoy. Y vamos a terminar con, ahí está, Simeón. Y vamos a ver cómo el Espíritu de Dios interactúa, obra y está con este hombre y qué cosas pasan. Así que vamos al texto, que ahí está, Lucas capítulo 2. Vamos a buscarlo para leerlo juntos y tenerlo delante. Estaremos en el texto casi todo el tiempo. Es el texto base y casi que no nos vamos a mover de ahí. Así que por favor, si tienes Biblia, tenlo delante para verlo juntos, examinarlo juntos y ver qué Dios nos dice en este texto hoy. Dice Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. 24 horas. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él, Simeón, versículo 28, le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los evangelios, por estas historias que tenemos acerca de lo que pasó cuando estuviste entre nosotros. Y tenemos ahí 4 versiones diferentes de tu historia, de tu biografía, de tus narraciones, y te lo agradecemos mucho. Y te pedimos que hoy podamos ahondar en este texto y ver qué podemos aprender acerca de ti, que nos impactes con tu virtud, con tus atributos, con tu belleza, para que eso nos anime también a seguirte con fuerza, con pasión, y que podamos copiar las cosas que tú hiciste en Simeón, como decíamos. Estate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué está pasando en primer lugar? En esta ocasión estamos viendo historias, ¿no? Entonces vamos a ver en primer lugar qué está pasando. Tenemos una primera imagen ahí que refleja lo que está sucediendo. Los versículos 21, 22, 23 y 24 hablan de lo que José y María estaban haciendo. Dice primero el 21 que cuando Jesús cumplió 8 días, lo circuncidaron y le pusieron por nombre Jesús, que es interesante que el ángel, que Dios eligiera este nombre para el niño Dios. Podría haberle puesto quizás un gran nombre de alguno de los reyes pasados, un nombre
que tuviera más que ver con la realeza, pero le pone un nombre súper común. Un nombre súper común en su momento histórico era Jesús. Pero su significado tiene mucho que ver con lo que él iba a ser. Significa Salvador, salvación, el Señor salva, y ese era el nombre de este niño. Y dice el texto que este nombre se lo había dado el ángel antes de que fuese concebido. Y luego en los versículos siguientes se dan dos rituales más, además de la circuncisión, que tienen que ver con Jesús. Uno era que María va al templo, después de dar a luz, si era un niño, a los 40 días iba al templo a ofrecer un sacrificio. Y ahí lo tiene José en la mano. Y dice el texto, en el versículo 24 al final, que son 2 palominos, 2 tórtolas. La ley decía que había que ofrecer un cordero y una tórtola. Pero en caso de que fuera una familia muy pobre, que realmente no tuviera recursos para conseguir un cordero o comprar un cordero o que tuviera corderos, si era una familia muy pobre, podía ofrecer 2 tórtolas. Así que nos habla también del contexto en el que Jesús nació y en el que Jesús también creció. Una familia sencilla, una familia que no tenía lo suficiente para comprar un cordero, que no tenía un cordero para sacrificar. Una familia sencilla. Y también nos habla el texto de un tercer ritual, que era que los primogénitos se llevaban al templo, se daba una ofrenda también y se presentaban al Señor. Y todo eso se está dando ahí en los primeros versículos. Entonces, José María con Jesús, para estos 2 últimos rituales, van al templo y se encuentran ahí con un Señor. Dice el 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Es interesante la descripción y súper completa que lo describe como justo y como piadoso. Quizás su piedad tenía que ver con su devoción por Dios, con cómo vivía su vida enfocado en Dios y su deseo por Dios, como veremos, de que las promesas de Dios se cumplieran, etc. Y su justicia tenía que ver con cómo también tenía una vida justa para con los hombres. Ayudaba quizás a otros, procuraba la justicia entre los suyos, etc. O sea que vemos esta combinación que siempre está en la Biblia, ¿no? Que cómo nuestro amor por Dios debe proyectarse en cómo nos damos a los demás, y ahí en 2 palabritas lo resumen en Simón, justo y piadoso. Dice luego el 25, esperaba la consolación de Israel. Tenía confianza en las promesas de Dios. Tenía certeza acerca de que Dios cumpliría sus promesas. Y es otra de las enseñanzas bonitas que hay en el texto. Este hombre, y había un grupo de personas así, dice el 38 al final, todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que había un grupito que quizás se animaban unos a otros, vendrá. Han pasado muchos siglos, pero Él vendrá. Y Simón era uno de estos, de los que confiaba en que Dios cumple sus promesas. Y no fue, como vemos, está Jesús ya en la historia, así que no fue defraudado para nada. Dice, aparece por primera vez ahora el Espíritu Santo. Creo que en otros textos no aparece tanto. Aquí lo tenemos 3 veces, el Espíritu Santo interactuando con Simón. Uno en el versículo 25, 26 otro, 27 otro. Uno por versículo. Dice el 25 al final, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Luego lo veremos un poquito más. Dice el 26, el Espíritu Santo le había revelado que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y número 3, 27, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y allí se encuentra con Jesús. Dice el 27 luego que sus padres lo trajeron al templo para hacer conforme al rito y él lo toma en brazos. Que sepamos, no era sacerdote, ni era oficial, ni era alguien que de manera oficial sirviera en el templo a tiempo completo. Posiblemente era una persona normal, un laico como tú y como yo, simplemente con deseos por el Señor. Y de repente ahí en el 28 dice, él le tomó en brazos. Es ese momento en el que un completo desconocido coge a tu bebé, lo toma en brazos y lo bendice delante del Señor. Y ahí está la bendición de los versículos 29 al 32. Y llegó ese momento que tanto Simeón esperaba, su encuentro con el Salvador, todavía bebé, tendría 1 mes y medio y no llega todavía, si María hacía 40 días que había dado a luz.
Y vamos a seguir leyendo un poquito más, porque hay otro personaje que quiero que al menos veamos y algunos detalles del texto en los siguientes versículos. Dice, y José y su madre, versículo 33, estaban maravillados. A pesar de que sabían por la multitud de veces que los ángeles habían hablado con José, ve a Egipto, ve para allá, eres el Mesías, o sea, ya sabían que era alguien especial, que era el Mesías, pero esto les seguía maravillando de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento, dice el 35, y una espada traspasará tu misma alma, hablando quizás del sufrimiento de María en la pasión de Jesús. Y el 36 dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Otra persona mayor. Suponemos, si es lo más posible, que Simeón era mayor, por lo que dice en el 29, ahora Señor, despide a tu siervo en paz. Ya vi a Jesús, ya me puedo morir tranquilo. Y es raro que alguien joven diga algo así, aunque no le importe morir, pero es raro, ¿no?, que lo dijera alguien joven. Quizás era alguien muy viejo, esperando poder ver a Jesús, porque el Espíritu además le había revelado que vería a Jesús, quizás ya harto de vivir con muchos años, y aquí le dice ya al Señor, Señor, ya me puedo ir contigo. Así que tenemos a dos personas mayores. Por un lado, esto ya desde el principio nos revela que son personas débiles en una edad de la vida en la que ya quizás no tienes tanta fuerza para trabajar, para buscar recursos, dependes quizás mucho de la familia, de tu contexto, con muchas debilidades. O sea que Dios usa, como ya veíamos el domingo pasado, a personas débiles. Pero por otro lado, no podemos pasar por este texto sin ver la importancia de cómo esto nos sugiere de la relevancia que tienen especialmente las personas mayores, las personas que están en esta última etapa de la vida. Es un texto súper especial, la presentación de Jesús en el templo, el cumplimiento de profecías, todo esto, y son dos personas mayores las que están involucradas en esto. Es una reivindicación del protagonismo que tienen las personas mayores. De hecho, Simeón esperaba con todo su corazón que el Mesías viniera, un hombre del Señor, seguramente que contagiaba esto a la gente que estaba a su alrededor. Y Ana, dice el versículo 37, no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Seguramente la mujer comía y tal, que estaba viva todavía, pero el texto lo expresa así, para expresar cómo esta mujer pasaba tanto tiempo en el templo. Y su manera de servir al Señor, tan sencilla, tan bonita, orando, buscando a Dios, con ayunos, muy sencilla, muy bonita. Dos personas mayores, muy relevantes en la obra de Dios. Y creo que tenemos que recordar esto, creo que tengo que recordar esto en medio de nuestra sociedad joven. Se valora siempre el talento joven. De hecho, es súper típico lo que se dice, ¿no? Cuando alguien pasa de cierta edad y ya no puede encontrar trabajo y a sus hijos no respetan su opinión, ya no se le hace mucho caso. O sea, vivimos en una sociedad que el protagonismo lo tienen los jóvenes. Y este texto reivindica que las personas mayores, que las personas en esta última etapa de la vida tienen mucho que decir, tienen un papel súper importante en el servicio a Dios. Y como iglesia esto lo creemos y queremos recordarlo también. Y no solo darles honor, sino recordar que tienen mucho que aportar todavía. Aquí están aportando un montón esta pareja, Simeón y Ana. Y me gustó mucho y quería recalcarlo. Y vamos a empezar a ver de manera especial en lo que vamos a pararnos, porque no podemos pararnos en todos los detalles. Bueno, me pasé un par de imágenes. Tenemos un óleo. Los que les gusta el arte, lo veía con Noah, le decía, esto es pintura. Me dice, papá, ¿cómo va a ser pintura? Es una foto. Hay un óleo de un tipo ruso, supongo, del siglo XIX. Y en la siguiente tenemos también un dibujo, también con mucho talento. No sé si es un dibujo a lápiz o a pintura.
del momento en el que está Ana. Dice que Ana se encontró con ellos y dice el versículo el 38, dice: Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Un momento de celebración bonito, de cumplimiento de promesas en ese momento. Bien, como decía, vamos a pararnos en algunos detalles del texto con respecto al Espíritu de Dios. Así que versículo 25. Lo primero que vemos de estas 3 veces en las que el Espíritu de Dios es nombrado, en las que el Espíritu de Dios interactúa con Simón en este texto, lo primero que vemos es que el Espíritu Santo estaba sobre él. La presencia del Espíritu Santo de manera muy especial estaba sobre él. Y esto es algo común que hemos visto en todos los personajes. En Juan, recordamos a Aarón, en Juan embrionario, ya estaba ahí, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo. Lo veíamos también en Zacarías, el texto lo decía también, lleno del Espíritu Santo, en Elizabeth, en María, en todos estos personajes es una cualidad común. Pero vemos como una presencia especial en Simeón. No dice que en ese momento fue lleno, sino dice que el Espíritu Santo estaba. O sea, era algo más como continuo, más como sucede con la iglesia, que el Señor nos da su Espíritu y Él está con nosotros. El Espíritu Santo, dice el texto, estaba sobre Él, estaba con Él. Una presencia súper especial de Dios con Simeón. Imagino que Simeón tendría una vida con sus rutinas y sus historias que hacer en el día a día, y no todo el tiempo estaba en una conciencia súper profunda de que el Espíritu Santo estaba sobre él. Es una realidad que expresa el evangelista, pero no creo que él fuera todo el tiempo consciente de esta presencia tan especial en su vida. ¿Te suena esto de algo? Nos pasa lo mismo. Si eres del Señor, si eres de Dios, si has puesto tu fe y tu confianza en Jesús, el Espíritu Santo está sobre ti. De hecho, nosotros decimos, está en nosotros, dentro de nosotros. Pero no todo el tiempo somos conscientes de esto tan especial. Lo vemos en el texto, y leemos ahí en el 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y decimos, wow, qué especial. La forma en la que Dios estaba con Simeón. Pero es así de especial contigo y conmigo. El Espíritu Santo está en nosotros y es algo que tenemos que recordar más, que celebrar más, porque Él está con nosotros, igual que estaba con Simeón. Así que si de momento quisiéramos poner un hashtag, sería Yo soy Simeón, porque copiamos sus cualidades. Por el momento todo lo que Simeón ha hecho y la realidad que vive, lo tenemos, compramos. No hay que hacer nada porque nos lo regaló el Señor. Dice Efesios 1:13 acerca de esta realidad. Vosotros, los creyentes, los que sois de Dios, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y hay muchas maneras en las que esta ilustración del sello podemos hablar de ella, pero a mí siempre me ha recordado desde muchos años atrás cuando leo este texto, esas imágenes que nunca lo he visto en vivo, quizás algunos de ustedes lo han visto en vivo, pero cuando se sella un animal, que se le pone, no sé si eso tiene un nombre, pero ese hierro con el escudo de su dueño y se calienta a tope y se quema la piel del animal. Y esa marca se le queda para siempre. Y de alguna manera es lo que quiere transmitir el texto. Luego el texto en Efesios también habla de las arras, como de algo que se da como símbolo de permanencia, de pacto, de que Dios ha hecho algo que no se va a disolver. Por eso afirmamos que el Espíritu Santo está sobre nosotros, en todos aquellos que han puesto su fe y su esperanza en Jesús. Y no importa si eres un anciano como Simeón, un niño, un joven, da igual. Si crees en Jesús, tienes el Espíritu de Jesús. Dice el texto, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Dice luego el 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al Salvador, al Mesías, a Jesús, al ungido del Señor. Ahora, en segundo lugar, la primera realidad es que el Espíritu Santo está con él. La segunda realidad es más especial. Dice que el Espíritu de Dios se comunica con él. Dice el texto, la palabra es
revelado. Le reveló esta información especial. Y esto ya parece un poco más heavy, ¿no? Un poco más fuerte, más personal. Que el Espíritu de Dios esté presente porque soy de Dios, o que esté con Simeón porque era un hombre de Dios, compramos, pero que le pase información privilegiada, información tan concreta, parece más heavy, ¿no? Más fuerte. El Espíritu Santo le había hecho saber a Simeón que no moriría sin ver a Jesús, que no moriría sin ver al Señor. Simeón había recibido una información súper concreta del Espíritu de Dios. Si lo piensas, no es tan raro. Si tenemos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas, debido a que somos de Dios por la fe en Jesús, no parece tan descabellado que ese Espíritu que está en nosotros se comunique con nosotros. Efesios decía que Dios nos da su Espíritu para garantizar que somos de Él, pero es un ser vivo. O sea, es mucho más incluso que un ser vivo, es Dios, y Dios es la vida. Si algo tiene vida, es porque Dios es vida y tiene vida. El Espíritu es la vida en sí mismo. Jamás podría ser un ser pasivo, un ser inerte, un ser como una cosa, como algo de hierro que no se mueve. Es la vida en sí mismo. Interactúa por lo que es. Imposible que sea algo inerte. Tiene todo el sentido pensar que es dinámico, que se comunica, que interactúa con nosotros. El Espíritu de Dios, por lo que es, por quien es, no puede ser un ser pasivo, no corresponde a su naturaleza, no corresponde a lo que es. Y claro que está actuando en nuestras vidas, porque está en nuestras vidas, no es un ser pasivo. Y vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia. Vamos a movernos un poquitín por la Biblia ahora. Vamos a ir a Juan 14, en el versículo 26. Jesús concretamente en este texto y en otro que veremos, les está hablando concretamente de esto. Les está diciendo, yo me voy a ir, van a pasar cosas, pero les daré mi espíritu estará con vosotros. Y esto sucederá, dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Esto es dinamismo, esto es comunicación. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice luego un poquitín más adelante, un capítulo adelante, Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, otra vez este nombre tan bonito, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo le comunicó a Simeón que vería a Jesús antes de morir y también nos dirige a nosotros a Jesús. Dice este texto, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, este Dios trino que uno al otro se dan gloria, se aman mutuamente en esta relación que jamás podemos entender, que no podemos describir totalmente, es un misterio, una paradoja que sea un Dios en tres personas, se dan gloria el uno al otro y el Espíritu Santo en su afán de darle protagonismo a Jesús. Él dará testimonio acerca de mí. Otra de las cosas que está haciendo por quienes es enfocarnos, querer enfocarnos en Jesús, en el Evangelio, en estas verdades, como veíamos en el día de Navidad, las verdades del Evangelio, la verdad acerca de Jesús es el tema de toda la Biblia. El Antiguo Testamento señalando este momento hasta que se da el momento climático en el que Jesús viene y el Nuevo Testamento, la explicación de Jesús y la señal de que Jesús volverá. Y el Espíritu Santo nos señala, nos pone el foco en Él, en Jesús. Y vamos a ver dos ejemplos más personales del Espíritu, tratando con personas de manera concreta. En Hechos 8, 29 tenemos ahí a Felipe y se encuentra con un etíope, con un funcionario. Y dice el texto, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Dice eso el texto, literalmente. No sabemos si fue por medio de una convicción profunda de que Felipe vio a este etíope y sintió una convicción profunda de que tenía que ir, el Espíritu Santo diciéndole que fuera, o fue algo audible, no lo sabemos, no está en el texto. Pero lo que está claro es que el Espíritu Santo le dijo a Felipe algo, se comunicó con Felipe.
Hechos 16, el último ejemplo. Ahí están Pablo, Silas, el recién reclutado Timoteo, viajando. Y miren qué interesante. Hechos 16, versículo 6. Están de viaje, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Estaban yendo para allá, para Asia, y el Espíritu dice, no es el momento, tengo otros planes. El Espíritu les dijo eso. Sigue el texto, dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, se propusieron ir a Bitinia, y iban a ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez, el Espíritu comunicándose con Pablo, con Silas, con Timoteo. Se los dijo de forma audible, una convicción profunda, quizás estaban yendo hacia Bitinia, de repente hay un conflicto, una guerrilla, cualquier cosa, y decidieron desviarse, una convicción profunda, la voz audible, no lo sabemos. Lo que está claro es que el Espíritu Santo se estaba comunicando con ellos, como se comunicó con Simeón. Dice MacDonald en su comentario acerca de este texto, hay una misteriosa comunicación de conocimiento divino a aquellos que caminan en una sosegada y contemplativa comunión con Dios. Claro que no siempre estamos tan conscientes de esto. De hecho, la mayor parte no estamos tan conscientes de esto, aunque depende en qué contexto estés, en lo que tenga el Señor para ti, depende de cada uno también. Yo pocas veces he sentido una comunicación tan directa de Dios diciéndome cosas tan concretas, por convicción, por voz audible, por lo que sea. Un ejemplo en el que sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, fue venir a estar aquí con ustedes este año. Fue un proceso de varias semanas de pensar si veníamos para acá o no, de un proceso. Pero desde que empezamos a hablarlo hasta que se confirmó, como familia teníamos claro que el Espíritu nos estaba diciendo, sí, ahora es el momento de estar en Granada. No lo oímos, pero sí lo oímos. El Espíritu Santo comunicándose con nosotros. Y hay otra forma en la que muchas veces le oímos, en la que muchas veces yo le he oído. He oído al Espíritu Santo muy claro, de forma muy concreta, de forma muy alta, de forma audible incluso, sin ninguna duda de lo que Él me estaba diciendo. Hace poco me dijo tal cual estas palabras que he puesto aquí. Cristo habitará en tu corazón a medida que confíes en Él. Echarás raíces profundas en el amor de Dios y ellas te mantendrán fuerte. Espero que puedas comprender cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, me dijo, que experimentes el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Me dijo también, entonces serás completo con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Estas palabras son Efesios 3, del 17 al 19. Solo cambié el verbo del plural al singular a mi vida. Y el Espíritu me lo dijo, porque justo eso es lo que tenemos en este libro. Dios comunicándose contigo, y si lo lees en voz alta, Dios de forma audible comunicándose contigo. Y aunque es así ya de base como realidad, a veces lo lees y es que sientes en ese momento, en el presente, el día tal, del mes tal, en el 2021, que Dios te está diciendo algo a ti, para tu vida, para ese día, para esa situación, para el ánimo como lo tenía en ese momento, según tu necesidad. Dios nos habla por este libro. Ha revelado este libro, no para que de forma colateral se dé eso, sino para eso. Este libro lo ha revelado Dios y lo tenemos para que Dios, en su Espíritu, se pueda comunicar con nosotros, palabras y palabras de la voz de Dios, del Espíritu de Dios, comunicándose con nosotros de tantas maneras, para todas las situaciones, para todas las necesidades. Principalmente, ¿qué hace el Espíritu con este libro? Señalarnos a Jesús, recordarnos que todo es por gracia, que necesitamos su perdón, que necesitamos acercarnos a Él si nunca lo hemos hecho, que necesitamos arrepentirnos, que somos pecadores. De muchas maneras no merecemos el amor de Dios, pero Dios ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree sea salvo, porque Él ya se entregó por nosotros, Él pagó por nuestros pecados, y una y otra vez el Espíritu nos dice eso en este libro, el mensaje que se repite una y otra vez a través de este libro.
Y claro que no siempre están vivos. No estoy yo cuando leo la Escritura todo el tiempo en un fuego del Espíritu hablándome. Aunque siempre es útil, siempre sabemos que es la voz de Dios, siempre la experiencia, lo que sentimos, cómo lo experimentamos, siempre no es igual. Y a veces lees y sabes que es la palabra de Dios, pero no notas que pase nada. Empiezas a hacer las cosas del día o lo que sea y no notas que pase nada. Yo muchas veces apático, con falta de quizás, con necesidad de sentir a Dios cerca, de sentir la dirección de Dios, como veíamos en las imágenes antes, sintiendo quizás esa oscuridad, esa falta de dirección, tienes que tomar decisiones y no sabes qué hacer, te sientes solo, empiezas a obsesionarte con tus debilidades, toda esta oscuridad, y yo por lo menos soy especialista de encontrarla con mucha facilidad, y no escucho. O no siento que esté escuchando a Dios. Muchas veces es así en mi vida. Otras veces sí estoy orando para que el Señor se acerque. Otras veces muy apático simplemente. Dios tiene sus tiempos, tiene sus formas, es misterioso. Lo que podemos afirmar es que Dios siempre hace las cosas de forma mejor de lo que imaginamos y que sus intenciones son mejores de las que podemos imaginar. Él siempre es más de lo que podemos imaginar. Así que el Espíritu de Dios está con nosotros, es la primera realidad que vemos en Simeón y que nosotros también la tenemos. Y el Espíritu de Dios se comunica contigo y conmigo. Así que, ¿qué me está diciendo? ¿Qué te está diciendo el Espíritu? Nos está diciendo cosas, está vivo, está en ti, está contigo si eres de Él. Si no eres de Él, acércate a Jesús y lo tendrás. Y nos podemos preguntar, ¿qué nos está diciendo? ¿A qué nos está llamando? ¿Qué nos está indicando? Y por último, en el versículo 27, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. El Espíritu le movió de alguna manera para que aquel día fuera al templo y se encontrara allí con Jesús. Hay algo que mis hijas, Ana, María y Noa, dicen mucho. A veces cuando a alguien le pasa algo muy bueno, o a alguno de nosotros, alguna de las hermanas o lo que sean, dice, vaya morro. Lo repetimos mucho, vaya morro, qué morrazo. Siempre te suceden esas cosas buenas. Y con Simeón podemos ya, en este momento ya, movido por el Espíritu, sigue el Espíritu ahí de esta forma tan especial tratando con él. Simeón, un hombre con el Espíritu, que se comunica abiertamente con el Espíritu y encima también con la guía y la dirección del Espíritu. Pero no hay motivos para llamarle cara dura a Simón por llevarse una porción tan grande, tan especial del Señor. No es así Dios con todo aquel que es de Él, con todo aquel que cree en Él. Así que podemos decir, en cualquier momento, quizás en uno de esos momentos que vimos antes de oscuridad, en un momento en el que estamos pletóricos, podemos decir, el Espíritu está presente en mí. El Espíritu está vivo en mí, se comunica conmigo, está interesado por mí y el Espíritu me guía, me dirige. Eso es una realidad para todos aquellos que somos de Él y podemos afirmarla siempre, cuando lo sentimos a tope y cuando no lo sentimos y nos sentimos oscuros, podemos afirmarla y recordarla y quizás quitar mentiras que hay en nuestra cabeza revoloteando y recordar esta verdad firme, que Dios en su Espíritu está con nosotros y está por nosotros, a nuestro favor, hacia nuestro bien. Dice Juan 16:13, sigue Jesús hablando del Espíritu, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice el texto que el Espíritu guió a Simeón al templo. Dice Jesús que cuando viniera el Espíritu de verdad, que ya vino, que Él nos guiará. Es otra de las cosas que hace el Espíritu con nosotros. Está vivo, hace más cosas de las que podemos imaginar, porque es la misma vida de Dios en nosotros. Y una de las cosas que hace también es guiarnos. Y a veces no entendemos su guía, como decíamos, la voluntad de Dios tiene sus misterios y a veces decimos los porqués y los para qué se empiezan a amontonar. No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque no entendemos ni por qué, ni para qué, ni qué propósito puede tener, si estaría mucho mejor de otra manera. Una frase que se dice, ¿no? Siempre parece más verde el césped del vecino, ¿no? Ves a tu amigo, ves al otro, ves a tus conocidos en otro lugar y dices, mira qué bien están ellos, qué vida más tranquila, qué bien le va a aquel, qué verde está el césped de mi vecino. Y no es así, muchas veces son otra vez mentiras, porque Dios cuando nos pone en un sitio es porque es lo mejor para nosotros, lo mejor para nosotros. Pero
a veces no entendemos y yo sufro otra vez muchísimo de incertidumbre. Me cuesta un montón en según qué situaciones confiar en Dios, cuando no tengo nada a qué agarrarme, cuando no sé qué va a pasar con mi vida y no hay cosas a las que yo pueda agarrarme, me cuesta mucho. Y la ansiedad, la falta de confianza es algo que tengo que siempre que trabajar, que entregarle a Dios, que arrepentirle, pero podemos afirmarlo. ¿Y qué descanso nos trae? Ya sea cuando estamos buscando a Dios con esa angustia, con esa ansiedad y deseando, Señor, dame paz, guíame y dame paz. O ya sea que estemos apáticos y que Dios venga y lo haga, porque a veces en su gracia lo hace, aunque no se lo pidamos. ¿Qué descanso trae? La paz del Señor, el recordar, no el que sea así, porque siempre es así, sino el darnos cuenta que es así, el darte cuenta que Dios lleva años guiándote y que va a seguir haciéndolo. Recordar todo lo que ha hecho y recordar que lo seguirá haciendo. ¡Wow! ¿Qué descanso trae que el Dios del universo esté tan implicado en nuestras vidas, estando con nosotros, comunicándose con nosotros, guiando y dirigiendo nuestras vidas de esta forma tan personal, porque está en nosotros, es tan especial? Y Simeón así lo experimentó. Y vamos a ver en el texto, terminando con este punto, la influencia del Espíritu de Dios en Simeón. Porque cuando el Espíritu hace todas estas cosas, nos cambia, nos trastorna la vida, nos transforma, no nos quedamos igual. Y Simeón cambió también. Y miremos qué tipo de hombre era. Dice el versículo 25, lo decíamos antes, un hombre justo y piadoso, con toda su confianza puesta en Jesús, en el Mesías que vendría a salvar. Confiaba y tenía su esperanza en Jesús. Dice el 28, luego que tomó a Jesús en brazos y bendijo a Dios. Y vemos esas palabras ahí de total satisfacción. Ahora, Señor, versículo 29, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque ya mis ojos han visto tu salvación radiante, satisfecho en el Señor. Y versículo 33 dice, José y María estaban maravillados de lo que se decía de Jesús. 34, y los bendijo Simeón. O sea, Simeón está centrado en Dios, esperando a Jesús, satisfecho en Él y bendiciendo a las demás personas, no solo a Dios. En el 34 vemos que bendice también a José y a María, un hombre preocupado en hacer bien a los demás, en bendecir a los demás. Es todo lo que Dios espera de cualquiera de sus hijos. Amarle con devoción, buscar estar satisfechos en Él y que todo eso redunde en cómo servimos, nos damos, a veces sacrificamos mucho con dolor para servir y amar a otros. Ahora, ¿cómo es que este hombre lleva este tipo de vida tan idílica en este sentido? ¿Cuál era el denominador común en la vida de Simeón? ¿Por qué era lo que era? ¿Por qué Simeón hacía lo que hacía? Por la presencia del Espíritu en su vida, por la comunicación del Espíritu para con su vida y por la dirección del Espíritu en su vida. Así que, ¿qué concluimos? Concluimos que la idea no es buscar dentro de nosotros, porque esto es tan frustrante según quien sea, y siempre vemos tantas carencias en nosotros y tanta falta de capacidad y tantas cosas, a pesar de que tengamos muchas cosas buenas también, pero no es la idea buscar dentro de nosotros. No importa tanto quién eres o lo que puedes hacer, porque Dios lo hace. Y Simeón era quien era y hacía lo que hacía por lo que el Espíritu de Dios era y hacía en su vida. Así que todos tenemos un factor común en esto. Si tienes al Espíritu de Dios, estás en este equipo. Como decíamos, el hashtag, yo soy Simeón. Porque podemos vivir este tipo de vida, porque tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu que tenía Simeón. De él es todo el mérito. Todo el mérito es de él. Simeón era quien era por Dios. Todo el protagonismo es del Espíritu de Dios. Y esto es para nosotros. Así que este hashtag es válido. Dice el 32. Fíjense, qué bonito. Luz. Simeón en esta profecía tiene a Jesús en brazos. Tiene a Jesús en brazos y dice, luz para revelación a los gentiles. Y esto es súper fuerte. Un judío en Israel, en el templo, lo primero que dice es, esta luz es para revelación a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Si no eres judío, eres gentil.
luz para revelación a nosotros. Dice luego, y gloria de tu pueblo Israel. Pero en primer lugar es interesante que un judío dice, luz para revelación a nosotros. Es para nosotros. No hay la menor duda en nuestro texto. En la Biblia tampoco, en nuestro texto singularmente tampoco. Es para nosotros. Y quizás estés pasando por un momento complicado y no sabes cómo el Espíritu de Dios puede guiarte o estar contigo o comunicarse y está todo oscuro, como en estas imágenes que veíamos, que puede pasar y que pasa. O quizás piensas que para Simeón fue fácil, que Simeón vivió en otros tiempos, que sus circunstancias, en un contexto donde todo el mundo creía en Dios o lo que sea, diferente al nuestro, para él era más sencillo. Mira cómo un autor, Hendriksen, enumera diferentes acontecimientos del momento en el que vivió Simeón. ¿Cuál era el contexto en el que Simeón vivió? Número 1, su país había perdido la independencia política, eran medio esclavos, subordinados de los romanos. Número 2, tenían un rey cruel, un político que dejaba mucho que desear, Herodes. Número 3, la religión se había corrompido. Todo el énfasis de la religión estaba puesto en lo exterior, en las formas, en lo de fuera. Había un profundo legalismo. Lo único importante era parecer, cumplir y aparentar. Nada más. En otros, los saduceos, por ejemplo, había mucha mundanalidad, mucha pecaminosidad por su versión dualista de separar el cuerpo, el espíritu, etc. Mucha mundanalidad. Y otra cosa, 4 siglos de silencio de la voz profética. Dios no había dicho nada nuevo en 4 siglos. Esta es la situación en la que Simeón vivía. No es tan diferente a la nuestra. Un aparente silencio de Dios, una religiosidad y una tradicionalidad increíble y todas estas cosas. Crueldad política. Y este grupito que esperaba al Señor vivía en un contexto más parecido al nuestro de lo que parece. No era un momento fácil para Simeón, como quizás no sea un momento fácil para ti y para mí. Pero había un grupo de personas, Simeón, Ana y otros, dice el versículo 28, recuerdan al final que Ana daba gloria a Dios y hablaba del niño, dice, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Había un grupo de personas que sí esperaban en Dios, que sí esperaban en Jesús. Y esto nos da esperanza. A veces nos sentimos así, ¿no? Como un pequeño, un pez en el océano, un pequeño grupo, un pequeño grupito en medio de una sociedad tan grande, tan insignificante. ¿Cómo impactar a millones de personas si somos 50, si somos 100, si somos 200? Nos sentimos así muchas veces. Pero es que ha sido así en muchos momentos de la historia. Si miramos personajes del Antiguo Testamento también, Daniel en Babilonia, Lot en Sodoma, muchos momentos de la historia, un pequeño grupo, unas poquitas personas en medio de la sociedad. En nuestro texto, un grupo, quizás no pequeño, quizás un gran grupo, no lo sabemos, pero un grupo en medio de una sociedad muy lejos del Señor. Dios tiene su gente y esto nos da esperanza, nos da confianza. Podemos sentirnos felices porque somos parte de ese grupo hoy, de ese grupo de gente que espera en el Señor. Somos el Simeón, la Ana, el Zacarías, aquellos que esperan la consolación, como dice Ana, la consolación de Dios. La gracia también sobrevive en los pocos y sobrevive en las dificultades y podemos celebrarla en los pocos, porque ellos lo celebraban en los pocos. El texto de hoy, al terminar esta serie, es evidente que nos enfoca totalmente otra vez en el Espíritu de Dios. Y en medio de la realidad que nos ha tocado vivir, que podríamos describirla, pero la tuya la conoces tú mejor que nadie, recordemos la realidad de su presencia y busquemos su presencia. Recordemos la realidad de que Él se comunica con nosotros y busquemos su comunicación con el Espíritu. Recordemos la realidad de su guía y busquemos su guía para amar a Dios, como Simeón hacía, para amar a Dios contentos en Jesús, satisfechos en Jesús y servir a las personas a nuestro alrededor. Y si estás hoy aquí sin Jesús o escuchando por internet sin Jesús, otra vez, ven a Jesús. Muchas personas aún esperamos a Jesús y tú puedes ser uno más. Las puertas están abiertas. Si podemos respirar una vez más en este mundo es porque las puertas están abiertas. Así que ven a Jesús con arrepentimiento por tus pecados, con fe,
y entra esta vida nueva en Dios. Si hay una vida que vale la pena, es la vida en Dios, porque Él es la vida. Si puedes encontrar vida que vale la pena vivir, es la vida de Dios. Todo aquello que es vida, de la que vale la pena vivir, es la vida que tiene que ver con Dios. Si podemos disfrutar algo en este mundo que vale la pena disfrutarlo, es porque aún queda parte de lo que Dios creó, de esa vida maravillosa. Así que ven a Jesús en arrepentimiento y fe, y tendrás el regalo también del Espíritu de Dios para estar contigo, para comunicarse contigo y para guiar y dirigir tu vida. Oremos juntos. Padre, gracias por estas realidades. Nos encanta recordarlas. Es tan fácil acostumbrarnos a ellas como nos acostumbramos a tener ropa con la que calentarnos cuando otras personas no la tienen. Nos acostumbramos a tener un hogar, a tener privilegios quizás como un vehículo, un móvil, un montón de cosas a las que nos acostumbramos. También nos acostumbramos a tenerte a ti y nos da pena y hasta siento el deseo de arrepentirme de ello. El hecho de acostumbrarnos a tener en nosotros al Dios del universo, tu Espíritu, Padre, en nosotros, viviendo en nosotros, no porque lo merezcamos, lo repetimos, no porque yo lo merezca, sino por lo que Jesús hizo, por sus méritos, porque Él lo compró en la cruz para nosotros. Tenemos este regalo, así que te pedimos, Señor, que nos des conciencia, nos des ojos, nos des un sentir para recordarlo, para experimentarlo, para saberlo, que estás con nosotros, que te comunicas con nosotros y que guías nuestras vidas y celebrarlo siempre que lo recordemos, como estamos celebrándolo ahora. Y ayúdanos, Señor, a copiar más la vida de Simeón, quizás arrepentirnos de patrones viejos que arrastramos, de formas en las que tratamos quizás a los demás que tenemos que dejar atrás, hábitos que hemos adquirido que tenemos que dejar atrás. Ayúdanos, Señor, a dejar más lugar a tu Espíritu en nuestras vidas. Y ayúdanos a ver tantas mentiras que nos creemos, Señor, como desde el principio Adán y Eva cuando creyeron que tomar un pequeño fruto era mejor que la vida que tú les ofrecías. Ayúdanos a ver la verdad de que la vida está en ti, de que si algo vale la pena está en ti, desearlo más, amarlo más, el acercarnos a ti, el luego proyectar eso en cómo nos tratamos, en el perdón los unos a los otros, en acompañarnos, en pasar juntos por las alegrías, por los sufrimientos, el servirnos, compartir, tantas formas en las que podemos formar tu cuerpo en este mundo. Te necesitamos, Señor, para todo ello y te pedimos que te acerques a nosotros, que estés muy cerca de nosotros en esta semana que comienza también. Y gracias por esta serie en la que hemos estado mucho tiempo parados recordando la realidad de tu Espíritu en nosotros, obrando en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.